Hay un clamor en nuestro corazón para ver la respuesta del Señor en nuestras vidas. Y en realidad la humanidad entera estaba clamando la señal de salvación del Señor. Las señales son milagros, son respuestas de Dios. También las señales tienen que ver con su palabra. En la Biblia las señales son muy importantes. El pueblo de Israel, cada vez que tenía una gran victoria, levantaban un montículo de piedras. Jacob, cuando se encontró en Betel con el Señor en ese sueño, hizo un montículo de piedras y lo puso como una señal de salvación para nuestras vidas, para tu vida. Y uno pregunta, Señor, muéstrame, dame una señal de que tú vas a responder. Y quiero hablar esta mañana acerca de la resurrección y del poder de Jesús, pero Él es la señal de nuestra salvación. Y quiero hablarlo en Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a leer en adelante este pasaje, Apocalipsis 12, y vamos a leer los versículos 1 en adelante. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, y apareció una gran señal en el cielo. Diga conmigo, una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada, encinta, y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, dígalo conmigo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido arrojado. Y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual alégrense los cielos y los que moran en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Vamos a leer juntos el versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado, expulsado del cielo. Aleluya. Dale gracias al Señor. Denle un aplauso al Señor. Todos nosotros tenemos promesas del Señor en nuestra vida.
Dios ha hablado a nuestras vidas palabras poderosas, promesas del Espíritu que están. ¿Cuántos tienen palabras del Espíritu Santo en sus vidas? Promesas que están por cumplirse. Dios profetizó desde Génesis 3:15 la venida de Jesús. Había una promesa, una palabra poderosa de salvación y redención en Cristo. Y el libro de Apocalipsis nos muestra en un breve párrafo la historia de siglos y siglos del cumplimiento de la promesa del Señor. Él empieza hablando de una gran señal en el cielo, algo sobrenatural. El apóstol Juan está viendo proféticamente algo extraordinario que se está cumpliendo. Una mujer que está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada. Esta palabra representa a la nación de Israel. Israel siempre es hablado en la Escritura como una mujer, como la esposa del Señor. Israel está representada, ¿verdad?, como una mujer triste a veces y atribulada de espíritu, que ha sido quebrantada por sus propios pecados, pero que el Señor viene para redimirla y salvarla. Ahora la mujer aparece aquí y la nación de Israel aparece. Y aparece con varias cosas alrededor de ella. La primera es que está apareciendo con vestida de sol, que representa la gloria del Señor. Malaquías capítulo 4 dice que nosotros resplandeceremos con el sol de justicia que es el Señor. Que habrá un sol, una luz sobre nuestras vidas tan extraordinaria que brillará para la gente. Y dice que Israel está siendo, dice, coronada y puesta con una gloria, vestida del sol, con una luz del Señor. Y está la luna debajo de sus pies. La luna bajo sus pies representa el pacto de Dios. Salmo 89 dice que el Señor hizo las misericordias firmes a David, y si la luna puede moverse, si las estaciones pueden cambiarse, entonces el Señor no cumplirá su pacto. Pero como la luna ni las estaciones pueden cambiar, el Señor dice: mi pacto es firme con tu vida, es perfecto para ti, mi pacto no será movido. Por eso esta nación aparece pisoteando más bien parada en las promesas de Dios, en el pacto que el Señor hizo por nuestras vidas. Sin embargo, la mujer dice, y tiene 12 estrellas alrededor de ella, que representan a los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus por las cuales Dios estaba trayendo el nacimiento del Mesías. Israel era la portadora de las señales de Dios. Israel portaba la señal de que Dios intervendría en la tierra, intervendría en nuestras vidas, que Él vendría y se metería en la historia de la humanidad. Y lo iba a hacer a través de la promesa hecha a Abraham. Y Dios le dijo: te daré un hijo y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente no era Isaac, pero ciertamente Isaac, hijo de Abraham, fue el cumplimiento de la primera promesa. Una promesa de tener un hijo aún en la vejez, aún cuando ya no había fuerza para concebir. Y el Señor le dijo: voy en tu simiente a bendecir las naciones de la tierra, las familias de la tierra, a través de ti. Esa simiente es Cristo. Y el Señor había escogido esa nación, escogió a un hombre y lo convirtió en una gran nación. Y Abraham pasó el pacto y la promesa de Dios a Isaac. Isaac creyó a Dios y él también pasó la promesa a Jacob. Y Jacob, Dios hizo pacto con él y le dijo: en ti serán benditas, no te dejaré, no te soltaré hasta que cumpla todo lo que te he prometido. Y esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. No nos soltará, no nos dejará hasta que se cumplan todas las promesas que Dios ha puesto en tu corazón. Todas las palabras del Señor en nuestra vida. Y ahí estaba Jacob. Y aparece en esta visión, en esta gran señal, una mega señal puesta por Dios sobre esta nación. Y esta mujer que representa a Israel dice que estaba embarazada. Estaba embarazada porque estaba llevando en su seno, a través de su descendencia, de su historia, el nacimiento del Mesías. Y el Mesías descendía, era descendiente del linaje, ¿verdad?, de Israel, de las tribus, de la tribu de Judá. Y cada una de las cosas que ocurre con la nación de Israel es una señal.
Una señal que se está cumpliendo aún en nuestros días. Porque Israel, a pesar de que ya no está portando las señales de Dios, porque ahora fue la iglesia la escogida para portar la señal de Dios. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué Israel pasó a un segundo plano? ¿Por qué Israel ya no, a pesar de que ellos trajeron el nacimiento del Señor? Porque Israel no creyó a Dios. Israel fue dejada de lado, no desechada, simplemente dejada de lado. Porque cuando vino el Mesías, cuando vino Jesús, ellos no creyeron a lo que estaba ocurriendo. No creyeron a la promesa de Dios. Así que el relato sigue diciendo, y esta mujer estaba encinta y gritaba estando de parto, con dolores de alumbramiento. Y entonces estaba preparándose el nacimiento del Mesías. Y ella estaba embarazada de la presencia de Dios. Y cuando Jesús nace, entonces esos dolores de parto se intensifican y hubo dolor en toda la nación. Uno pregunta a veces por qué esta nación ha sido tal vez el pueblo más perseguido de la tierra. Las cosas más duras han ocurrido a los hebreos. Las persecuciones, las matanzas, naciones enteras contra ellos luchando. Y uno dice, pero una nación tan pequeñita, es más pequeña, ¿verdad?, que este departamento de Cundinamarca. Un pueblo insignificante, pero tan perseguido, tan asediado y tan salvado por Dios. Como Dios ha peleado, ejércitos invadieron. Nabucodonosor quiso destruir. El rey de Siria vino contra ellos y quisieron acabar con la nación. Y Dios envió ángeles, envió protección. Un solo ejército por 300 hombres con Gedeón sacó en fuga a los amalecitas. Y vinieron ataques. Y aún en nuestros tiempos nosotros tenemos el entendimiento y recordamos cómo Hitler quiso exterminar la nación completa. Como antes, con el nacimiento de Israel, vino tanta oposición de las naciones para que no fueran nación. Y después vinieron en aquella famosa guerra de 6 días, cuando las naciones árabes contra ellos, y 6 naciones contra una sola nación, apenas construyéndose. Y cuando venían para disparar, no disparaban sus fusiles. Estaban atontados. Porque hay una promesa, hay un pacto firme de salvación para la nación. Y Dios cumplirá su promesa. Leí una historia de un hombre que estuvo en la guerra. Y cuando vinieron las naciones y entraron los ejércitos a invadir a Israel recién formada, los soldados no podían ni caminar. Los israelitas disparaban y los repelieron a ellos, siendo tan pequeños. Pero las naciones que vinieron con cientos de ejércitos que los cuadruplicaban en número, cuando ellos iban a disparar, no podían disparar, porque la mano de Dios estaba a favor de su pueblo. Dios tiene salvación, porque son y ellos son escogidos por Dios. Pero hay algo hermoso y más grande que eso. Ellos no creyeron al Mesías. Entonces Dios levantó una nueva generación. Con el nacimiento del Mesías, el Señor levantó su iglesia. Y el Señor puso a su iglesia, a usted y a mí, nos puso a nosotros como los herederos de la bendición, el pacto y las promesas de Dios por nuestra vida. Y la iglesia tiene que estar ahora embarazada de los sueños de Dios, embarazada de Cristo. Nosotros tenemos que estar embarazados de su presencia. Lo que Dios quiere hacer a través de nosotros es extraordinario y es grande. Y nosotros tenemos que levantarnos, porque el mismo respaldo que Dios puso sobre Israel, el mismo pacto representado por la luna donde está parada la mujer, la nación, un pacto que no se rompe, ese pacto es el pacto que nosotros tenemos, mucho mejor y más grande en la sangre del Cordero. Nosotros tenemos un pacto que todavía es mejor y establecido sobre mejores promesas.
Y nosotros tenemos que tener nuestro espíritu y nuestro corazón embarazados del Señor, de las promesas del Señor, de los sueños del Señor. Porque el Señor tiene cosas extraordinarias para nosotros. Y todo lo que Él ha prometido se cumplirá, como se ha cumplido desde la antigüedad. Las promesas de Dios, la salvación de Dios viene para su iglesia, viene para nosotros, viene para familia del Rey, porque Dios es bueno. Y esa gran señal del cielo hablaba del nacimiento de Jesús. Pero dice la Escritura que apareció otra señal. Diga conmigo, otra señal. Esta señal no era tan grande, pero hablaba de un opositor a la visión y a los planes de Dios. Y en este versículo dice: entonces apareció otra señal del cielo, un dragón, un gran dragón rojo, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Y si ustedes van al versículo que sigue más adelante, ese dragón lo llama Satanás, que es la serpiente antigua. Y este versículo 4 dice: y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Satanás aparece aquí como el gran opositor del plan y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Satanás quiso destruir la nación. Guerra tras guerra, persecución tras persecución, impedir que el Mesías naciera. Quería destruir la nación porque entendió las promesas. Satanás comprendió que de ese pueblo tan pequeño, pero que tenía el respaldo de Dios, nacería el Mesías. Así que se levantó una oposición. Y ustedes recuerdan justo al momento del nacimiento del Señor, cuando los reyes magos venían y se entrevistaron con Herodes. Herodes les preguntó: ¿a qué vienen? Y ellos dijeron: nosotros venimos porque ha nacido el rey de los judíos. Y él les dijo astutamente: díganme dónde está cuando lo encuentren, para que también yo vaya a adorarle. Pero lo que tenía en su corazón era destruir, porque Satanás había llenado el corazón de este hombre para acabar con el Mesías. Así que los magos, avisados en sueños, se fueron por otro camino y nunca le dijeron a Herodes dónde estaba el Mesías. Y el Señor nació, y cuando Herodes se vio burlado, mandó a matar a todos los niños pequeños. Y se cumplió la escritura donde decía que Rebeca llora a sus hijos, porque los pequeños fueron asesinados porque Satanás quería destruir la visión y el propósito de Dios, pero no pudo destruirla. Jesús nació para convertirse en nuestro Salvador. Él nació y fue protegido por Dios. Y Dios guardó su vida. Y Dios guardó el propósito. Todos los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones, cuando tienen que ver con Jesús, cuando tienen que ver con la salvación de nuestras familias, cuando tienen que ver con el Espíritu Santo moviéndose, cuando tienen que ver con el amor de Dios, con la restauración de las personas, cuando tienen que ver con los propósitos eternos de Dios, cuando la iglesia está embarazada de esos sueños, tienes que entender que habrá una oposición. Pero esa oposición que el diablo hace contra nuestras vidas, contra nuestra iglesia, contra los propósitos de Dios, será destruida por causa del Señor. Porque la iglesia, nosotros fuimos llamados a prevalecer sobre la adversidad. Fuimos llamados. Y aunque el enemigo dice se paró frente a la mujer que estaba dando a luz, a fin de devorar a su hijo cuando naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir con autoridad todas las naciones, con vara de hierro. Y ese hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. En ese versículo se compila su nacimiento.
y termina en su ascensión a los cielos. Pero en la mitad de ese versículo está la cruz. La cruz cambió la historia de todo lo que Satanás estaba planeando hacer. La cruz y el sacrificio, su sangre preciosa, derramada en la cruz a nuestro favor. Eso fue lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Nosotros somos la iglesia. Ahora nosotros portamos las señales de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido, elegido de Dios. La iglesia, usted, lo que tiene en su corazón por salvación, las promesas que Dios te ha dado, lo que tú tienes es lo que va a causar la muerte y la derrota del enemigo en nuestras vidas. Porque Cristo Jesús vino para morir, perdonar nuestros pecados, limpiarnos con su sangre y ponernos en la posición de victoria, en la posición de salvación, en la posición de fuerza y de poder. Y uno a veces mira y nos miramos como iglesia y nos podemos mirar a nosotros mismos en nuestras debilidades. Pero lo que se nos olvida es que en la cruz del Calvario Satanás fue derrotado. En la cruz del Calvario, los pecados por los cuales nos acusaba de noche y de día, dice la Escritura, han sido cancelados por la sangre derramada en nuestras vidas. Por su sangre no hay más condenación, no hay más enfermedad, no hay más ruina, porque la sangre del Cordero hace que el Señor tome la autoridad y su iglesia se levanta con la autoridad del Cristo. Esa es nuestra autoridad. Y el relato sigue diciendo, versículo 7, entonces hubo guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Qué hizo que Miguel tuviera la victoria? ¿Qué hizo que los ángeles pudieran luchar contra Satanás y todos los ángeles rebeldes y expulsarlos? Ahora note que Dios no expulsó a Satanás. Fueron los ángeles de Dios los que tuvieron la victoria. ¿Qué hizo que ellos tuvieran la victoria? ¿Qué hizo que Satanás ya no pudiera volver a entrar al lugar de la presencia de Dios para acusarte a ti y a mí por nuestros pecados? ¿Qué hizo la diferencia? La sangre de Jesús. Eso hace la diferencia en nuestras vidas. La victoria de la cruz hace la diferencia. Él es nuestra victoria. Él es nuestra salvación. En las huestes celestiales hay guerra. ¿Y sabes esa guerra que se está librando en las esferas celestiales? Es a tu favor. Es a tu favor. Porque ya el Señor prevaleció y venció a los ángeles contra Satanás. Nuestra victoria está asegurada. Porque Cristo Jesús hizo una victoria total sobre cada uno de los espíritus malignos, al punto que la victoria la pueden obtener los ángeles. La victoria la pueden tener seres espirituales que batallan y expulsan al acusador de nuestras vidas. Ahora mira lo que ocurrió aquí. Versículo 8, pero no pudieron prevalecer Satanás ni sus ángeles, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, que es la serpiente antigua, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado de la tierra a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
Los ángeles hicieron algo después de la victoria del Señor. En primer lugar, ellos se enfrentaron a Satanás. Resistieron al enemigo. Satanás había tomado un derecho ilegítimo. Aún en el mismo cielo, él quería tomar el trono de Dios. Él poner su trono al lado del trono del Señor. Él se creía con derecho a ejercer autoridad desde los cielos. Pero la sangre de Jesús le quitó todo dominio, todo poder, toda autoridad. El sacrificio de Cristo nos liberó a nosotros y liberó a los ángeles de Dios para tener la victoria eterna con el Señor. Pero Miguel hizo un trabajo. Y como lo vamos a ver en unos instantes, es el mismo trabajo que nosotros tenemos que hacer. En primer lugar, él se enfrentó a las tinieblas, resistió a Satanás. Y en segundo lugar, dice que no halló Satanás lugar en el cielo. Le quitó todo lugar donde el enemigo había tomado posición en su vida. El cielo no tenía más lugar donde el enemigo poner un solo pie. No había lugar, porque Miguel se enfrentó en batalla. Y después de que el Señor habla y muestra esta visión, y muestra para nosotros, entonces habla de nosotros. Y el apóstol Juan dice, oí una voz en el cielo que decía, ahora han venido, escuche esto, salvación, poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, que han venido para nuestras vidas. En primer lugar, Dios, por el sacrificio de Jesús, trajo salvación. Él trajo salvación. Jesús significa Salvador. La palabra salvación en el Antiguo Testamento es Yeshua, Salvador. Él es el Salvador. Isaías capítulo 12 dice, sacarás con gozo aguas de la fuente de la salvación, de la fuente de Yeshua. Sacarás con gozo aguas de salvación, cualquiera sea tu circunstancia. Lo que Dios está diciendo es que ahora, después del sacrificio de Jesús, de su muerte en la cruz y su resurrección, nosotros como hijos de Dios podemos sacar fuentes, agua en abundancia, el Espíritu Santo, salvación sobre nuestra necesidad, cualquiera que sea. Y es lo que el Señor está haciendo. Y ahora han venido el poder, nuestra debilidad. Tal vez una de las cosas que más nos aqueja cuando estamos en el camino de la fe en el Señor es que muchas veces miramos nuestra condición, miramos nuestra edad, miramos nuestra débil carne, nuestra tentación, nuestra infidelidad, nuestras decisiones equivocadas, nuestros pecados. Pero el Señor está diciendo aquí, ahora ha llegado, ¿qué? La salvación, ha llegado el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. 4 cosas que son nuestras. 4 cosas que tenemos por la resurrección de Jesús. En primer lugar, salvación. En segundo lugar, poder sobrenatural. En tercer lugar, el reino a nuestro favor. Y en cuarto lugar, la autoridad que el Señor Jesús nos confirió en su resurrección. Cuando Él resucitó al tercer día,
Él se apareció a sus discípulos. Y allí en Juan capítulo 20, el Señor les dice, ahora, vayan ustedes en Mateo 28, versículos 17 en adelante. Vayan ahora, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo les doy autoridad a ustedes. Pisoteen sobre serpientes, sobre escorpiones, pisoteen sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Y lo que Jesús está diciendo es, les he entregado a ustedes el reino. Les he entregado el poder. Les he entregado en el mensaje del evangelio de mi cruz, de la salvación. Les he entregado el poder para desatar mi salvación, mi poder, mi bendición, mi reino en esta tierra. Y es lo que Jesús hizo. Y dice acá, ahora ha venido por una razón. Dios nos ha dado esto porque el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios, de día y de noche, ha sido expulsado, ha sido arrojado por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando estamos en circunstancias, y usted y yo como iglesia, tenemos que vivir en el poder de la obra de Cristo, en la salvación que el Señor nos entregó. Porque es fácil de caer, es fácil perder la fe en medio de los problemas. Pero recuerde, ¿quién es el portador de las señales de Dios ahora? La iglesia. Yo soy el portador, dígalo conmigo. Yo porto las señales del Señor. Lo crea o no lo crea, el Señor ya le dio autoridad, salvación, poder y reino. El Señor lo tiene y es nuestro. Y está a un paso de fe de que tú lo tomes, para que te muevas en la salvación del Señor. Y lo que dice acá es que el Señor siguió hablando. Y le dice, ahora ha sido expulsado, ahora ha venido la salvación. Se fue el acusador de los hermanos, se fue, ya no tiene forma de acusarnos ante el Padre, porque nos acusaba de noche y de día. Cuando estés delante de Dios, entiende que la muerte y resurrección de Cristo le quitó a Satanás todas sus armas. Jesús lo enseñó en Mateo 18 y en Mateo 12. Y él dijo, ¿quién cuando va a tomar y va a la guerra, toma al hombre fuerte de su palacio y lo ata y le quita todas sus armas en quien confiaba? Y después va y saquea su fortaleza. Él estaba hablando de lo que él iba a hacer en la cruz. En Mateo 12 dice que el Señor tomó al hombre fuerte, a Satanás, lo bloqueó, lo dominó, lo sujetó y lo derrotó en la cruz del Calvario y le quitó todas las armas con que nos podía acusar. Nosotros como hijos de Dios ya no vivimos bajo la condenación del pecado. Nos levantamos sobre el pecado porque Dios ha perdonado nuestros pecados. El pecado no es más un estorbo en nuestra relación con Dios. Ya no hay condenación. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando tú vas a la ley y tú has adulterado, has sido infiel, has sido deshonesto, entonces viene Satanás con una cantidad de reclamos y dice, tú eres culpable, me perteneces. Pero cuando tú vienes a la sangre de Jesús y pides perdón por tus pecados y te arrodillas delante de Dios, el diablo no tiene acusación, porque entonces Jesús se levanta y dice, él es culpable, pero yo pagué por él. No hay manera. No hay condenación. No vivas en esclavitud. No vivas en esclavitud. Satanás taladra la mente con acusación. A veces usa personas para acusarnos. Pero el Señor Jesús vino a derribar todas las acusaciones, argumentos, todos los pecados. Tú solamente cree, límpiate y avanza en el nombre de Jesús. Porque su victoria nos fue dada. Esta es la resurrección.
hay una victoria sobre la adversidad. La salvación de Dios venía sobre la nación de Israel cuando estaban siendo atacados. Muchos de nosotros hemos venido con opresión. Levántate y toma la autoridad de tu Cristo. Toma la autoridad y reprende las tinieblas. Porque el Señor tiene bendición y tiene salvación a través de nuestras vidas. Nosotros ahora estamos en ese embarazo de las promesas de Dios. Un embarazo de todas las promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros, no de nuestros deseos, de sus promesas. Y el enemigo está listo para devorar, para robarnos la fe. Pero nosotros tenemos que levantarnos y hacer nuestra tarea. Porque debemos dar a luz las promesas de Dios para Familia del Rey. Debemos dar a luz las promesas de Dios para nuestras vidas. Es a través de nosotros. Y nosotros tenemos que tomar la salvación, el poder, el reino y la autoridad de nuestro Cristo para ir adelante y cumplir cada una de esas promesas. ¿Cuántos se van a levantar para tomar esas promesas y ver el cumplimiento de esa salvación? Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Lo que marcó la diferencia. Los ángeles derrotaron al enemigo y lo echaron del cielo. Satanás está derrotado. Satanás es un perdedor. No pudo prevalecer en el cielo. No podrá prevalecer en la tierra. Hoy vemos mucha maldad, pero porque los hijos de Dios no se han levantado a tomar la autoridad que Dios les dio. Cuando nosotros nos levantamos a tomar las promesas y a dar a luz mediante el poder del Señor, la autoridad del Señor, nosotros veremos cambio en las vidas de las personas. Porque ahora viene sobre nosotros nuestra tarea. En el cielo, Miguel y sus ángeles tomaron la tarea. Y dice que lo combatieron y lo expulsaron y no se halló más lugar para que estuviera allí. Le quitaron todo y no quedó nada. El cielo está limpio. El enemigo no tiene más acceso, no tiene más poder, no tiene un lugar donde apoyar uno solo de sus pies. Lo que marcó esa diferencia fue la victoria de Jesús en la cruz. Lo que marcó esa diferencia fue la sangre derramada a favor de nuestros pecados. El perdón que Jesús obtuvo. Él murió en nuestro lugar, resucitó para demostrarnos, ustedes tienen la victoria. Y ahora viene en la narración. Y oí esa gran voz en el cielo que decía: ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Y ellos lo vencieron por medio del Cordero y por la palabra de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Miguel hizo su tarea. Se enfrentó a las tinieblas. Se enfrentó a todos los demonios y expulsaron al enemigo del cielo. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Dígale que está a su lado: tú tienes que hacer tu tarea. ¿Cuál es tu tarea? Número 1. 2 cosas ocurrieron en el cielo. Lo primero es que Miguel se enfrentó. La palabra de Dios dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. La Biblia nunca dice venzan al diablo, porque el diablo ya fue vencido. Dice: enfréntenlo y recuérdenle su derrota. Tomen autoridad. La circunstancia de la cual tú estás embarazado, la promesa de Dios debe ser protegida. El enemigo quiere devorarte tus sueños.
El enemigo quiere botar las promesas de Dios que te dio sobre tu familia. El enemigo quiere apartarte de la fe y de los caminos del Señor. Pero Jesucristo ya venció. No podrá prevalecer si tú te levantas y resistes las tinieblas y las expulsas de tu vida. Porque el Señor te dio la victoria. Diga conmigo, yo tengo la victoria. Toda victoria es mía. Es la salvación del Señor para mi vida. La segunda cosa, dice aquí, y ellos lo enfrentaron y lo vencieron. ¿De quién está hablando el versículo 11? Y ellos lo vencieron. No está hablando de Miguel y sus ángeles. Está hablando de nosotros. Está hablando de su iglesia. Los ángeles hicieron su tarea en el cielo. Y ahora nosotros como iglesia, como lo que portamos la señal de salvación del Señor. Y yo quiero decirte esto. Quien porta la señal de salvación, eres tú. Eres tú. Nadie más puede usar la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo, sino tú. A los ángeles les toca pelear contra los demonios. Son peleas extraordinarias. A ellos les toca enfrentarse. A ti te corresponde usar la autoridad del Señor. Tú no peleas contra el diablo. Dios pelea contigo cuando tú te levantas en autoridad contra las circunstancias adversas. Tú no tienes que enfrentar las tinieblas. Se nos olvida. Déjenme contarles una historia muy sencilla de esto. Estábamos en un lugar y nos pidieron que fuéramos con un equipo y estábamos ministrando y habían personas endemoniadas, literalmente endemoniadas, caían al piso. Una mujer joven, era como de mi estatura, tal vez un poco más alta. Cuando empecé a orar por ella, el Espíritu Santo vino sobre ella y tenía una atadura demoníaca, había practicado cosas ocultas, había hecho pactos con Satanás. Y empezó Satanás a hablar a través de su boca y a decir, esta es mi princesa. Y ella había entrado en el satanismo y había hecho un pacto de sangre y había unido su alma para ser una princesa de Satanás. Y cuando ella cayó al piso, empezó a convulsionarse violentamente. Satanás hablaba cosas a través de su boca, su voz cambiada, todo lo que aparece en las Escrituras, en los Evangelios. Y entonces yo le dije a 2 personas del equipo, le dije, empiecen a orar por ella, ya vengo. Tenía que asistir a otra persona que estaba por allá porque realmente el grupo era un grupo como de este tamaño y empezaron, la mayoría tenía problemas demoníacos y empezaron unas manifestaciones violentas. Y cuando fuimos y yo fui allá y regresé, le dije a una de las personas que estaba conmigo, a uno de los líderes en ese momento, y le dije, no la toques, ora y usa la autoridad que Dios te dio. Él era bien desobediente. Él hacía las cosas como le daba la gana. No se dejaba dirigir. Y él, en vez de usar la autoridad en oración, tomó a la muchacha, porque la muchacha se estaba convulsionando en el piso, su cabeza empezó a golpear el piso, las baldosas de ese lugar, de esa iglesia. Y entonces él trató de tomarla y cuando la tomó, esta mujer lo cogió, en una chaqueta de cuero, lo cogió por la chaqueta, lo levantó y lo tiró. Una muchacha que no podía, y este muchacho era más grande que yo, y más popochito. Nosotros no tenemos lucha contra personas. Pero quiero decirte algo. Dios no te llamó a enfrentar cuerpo a cuerpo a Satanás. Dios te envió a usar la autoridad que Él te dio por su sangre, el poder de Jesús. Y cuando tú lo usas, el Señor tiene la victoria, siempre. Y cuando Él cayó allá,
Yo estaba ocupado acá, vino todo rasguñado, herido con su brazo, porque le dio un golpazo. Le dije, ¿qué hiciste? Me dijo, no, me cogió y... Qué vergüenza, ¿verdad? Entonces fuimos, estaba la muchacha ahí en el piso, y les dije, oremos, Señor, en el nombre de Jesús, envía a tus ángeles y sujeta a esta mujer. En un instante, solo fue declarar la palabra de autoridad. La mujer quedó suspendida en el piso, quieta. Yo no vi los ángeles, pero estaban ahí. Tomaron sobre los demonios, porque ellos pelean contra los espíritus malignos. Todo lo que tenía que usar era la autoridad de mi Cristo. La autoridad que me da la victoria. Y empezamos a orar y fue liberada. Y fueron rotas las cadenas. A veces vienen las circunstancias y usted se pone a luchar cuerpo a cuerpo, a veces con el sujeto, con la persona. Algunos se ponen hasta a pelear con el diablo. No le hable al diablo, dígale, cállate y fuera en el nombre de Jesús. No le digas más. No necesita escuchar más, no entres en diálogo. No te pongas a pelear contra la persona que está siendo tu opositor. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. La sangre nos dio autoridad, la sangre nos dio poder, la sangre nos dio salvación, la sangre nos dio libertad, la sangre da la victoria. Es por su sangre. Y la sangre cambiará nuestros destinos. Como iglesia, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. La segunda cosa, tenemos que resistir al diablo, número 1. Número 2, usar la sangre. Número 3, desata la palabra del testimonio. Abre tu boca en fe y declara tu victoria. Hay una batalla en las mentes de la iglesia. Esa batalla es Satanás, que viene a devorarse la fe que tú tienes. Viene a quitarte la victoria. Cuando estás en medio de las circunstancias, hay pensamientos de incredulidad que llegan. Todo se acabó, aquí no hay nada que hacer. Mira tu debilidad, mira tus pocos recursos, mira el corazón tan endurecido de esa persona. ¿Cómo va a obrar? Dios, ¿cómo se va a mover? Escúchame. Nada supera el poder del sacrificio de Cristo en la cruz. Él nos dio una salvación completa, un poder completo, una gracia completa, un toque completo para cambiar nuestras circunstancias. Es por medio de su sangre. Pero tú y yo tenemos que vencer la incredulidad y tenemos que empezar a declarar la palabra de fe. El bebé que tienes en tu vientre espiritual, en tu corazón, las promesas de Dios. Cuando viene el tiempo del alumbramiento, es cuando más dolores hay. Tuve 2 hijos y mi esposa experimentó todos los dolores. Cuando quedó embarazada fue una gran felicidad. Al momentico vinieron todos los mareos, las náuseas y la felicidad se empezó a opacar. Después pasó el tiempo de eso y empezó a crecer la criatura en el vientre. Y mientras más crecía y más cerca estaba, más complejo de dormir. Más duro, la batalla se arrecia. Las promesas que están en tu vientre espiritual van a nacer en Cristo Jesús. Las promesas que Dios te ha dado, el embarazo divino que tú has estado esperando. Recuerda, una persona solo puede esperar. ¿Cuándo espera? Cuando está embarazada. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe tu incomodidad, sabe tus luchas, tus oraciones, tus batallas, pero ten paz. Porque el niño nacerá, la bendición nacerá y Cristo Jesús será quien lo proteja. Porque es la salvación que Dios trae a través de su iglesia. No tengas temor. Tienes que declarar la bendición, confesar la salvación, declarar la salvación del Señor. Hay bendición en Cristo Jesús. Hay promesas que están sobre nuestra iglesia. Hay promesas que están sobre nosotros. Esas promesas tienen que ser protegidas por la palabra del testimonio.
Habla de Jesús, predica su salvación, declárale a la gente lo que Dios va a hacer contigo, declara lo que está haciendo en tu familia, así no lo veas, está en el embarazo, está en el vientre, pero cuando nazca, nacerá y será con autoridad, porque todo lo que nace de Jesús regirá con autoridad sobre todas las circunstancias. Dios no le preguntó al diablo, ¿será que puedo enviar a mi hijo? ¿Será que lo dejas nacer? Dios nunca le preguntó a Satanás eso. Él simplemente dijo, voy a traerlo, voy a embarazar a Israel, va a nacer el Mesías y cuando nazca, Él va a ser el que rige las naciones con autoridad y yo lo tomaré y lo arrebataré para mí y resucitará de entre los muertos para demostrar que yo tengo el poder y el señorío sobre cada una de tus circunstancias. Lo que Dios trae para nosotros ahora es la salvación de su Cristo. Lo que tiene el Señor sobre nuestras vidas. No mires al enemigo. Él siempre le gusta mostrarse. El dragón no en vano está vestido de rojo. Tiene diademas y coronas. Parece invencible. Una gran bestia. Una gran oposición. Pero el niño que nace tiene el poder de destruirlo. Por eso tiene tanto terror. Cuando los hijos de Dios creen en Jesucristo, cuando los hijos de Dios creen en sus promesas, cuando los hijos de Dios usan el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando toman el poder de la cruz, cuando se levantan en fe y declaran la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo, cuando los hijos de Dios se levantan para confesar su victoria, el diablo tiembla y tiene que correr, porque los hijos de Dios prevalecerán. Ninguno de nosotros será avergonzado, dijo el Señor. Ninguno de los que esperan en mí será avergonzado. Tu matrimonio no se destruirá. La adversidad ni la pobreza vendrán, porque nuestro Dios y nuestro Padre está esperando que tú te levantes, porque Él puso a Jesús en tu corazón. Y ese Cristo, en el cual tú crees y confiesas, debe salir a la luz, debe nacer. Y nacerá cuando uses la palabra del testimonio, cuando declares tu victoria, cuando confieses tu bendición y te muevas en pos de ella. Y si viene el diablo, asegúrate lo que hizo Miguel. Resístelo y no le dejes ningún lugar en tu vida donde el diablo pueda hallar una razón. Y es aquí donde los creyentes tienen que usar la sangre. Ningún pecado. No permitas que ningún pecado deje de estar cubierto por la sangre de Jesús. Arrodíllate, arrepiéntete del pecado, apártate, que el diablo no halle ni un lugar, ni un centímetro cuadrado en tu vida. Busca por la sangre y límpiate del pecado. El Señor te perdona, te limpia para que el enemigo no tenga un solo sitio donde maldecir tu relación, un solo sitio donde maldecir tus negocios. No encuentre un solo lugar donde maldecir a tus hijos. Porque eres un padre, porque eres una madre, porque eres una persona que ama al Señor. Tú cambias y empiezas, lo buscas, lo declaras, pero que el enemigo no halle un solo lugar en tu vida donde poner su pie. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y declararon las palabras del testimonio. Póngase en pie. Hoy es día de resurrección. El Señor le ha dado a su iglesia el poder del Cristo resucitado. Él te ha dado a ti y a mí una autoridad que todavía no has usado, pero vas a usar y te vas a mover en lo sobrenatural. Te vas a mover con autoridad, porque hay poder, salvación, autoridad de Cristo, y el reino de los cielos está a nuestro favor, porque es el Señor el que está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Él está con nosotros.